emocionada, los traigo aquí y les cuento la historia de la niña contadora de películas. ¿Les interesa que viajemos al pasado? En mi familia somos 5 hermanos, 4 hombres y yo. Yo soy la menor. Ando de pata pelada todo el día, fumo escondida y también he aprendido a leer paradas. Cuando cumplí 7 años me metieron a la escuela. Me costó 1 kilo aprender a bailar como las señoritas. Me costó más que aprender a leer. Como en casa el dinero iba a caballo y nosotros a pie. Cada vez que llegaba una película nueva a la oficina se juntaban las monedas una a una lo justo para un boleto. Después íbamos cada uno de mis hermanos a verla. Cuando a mi padre se le ocurrió la idea del concurso yo tenía 10 años. Algunos preguntarán por qué mi padre no iba el mismo al cine. Imposible. Mi padre no podía caminar. Había sufrido un accidente de trabajo que lo dejó paralítico de la cintura para abajo. No teníamos ni para comer, recibía una pensión de invalidez. Ni siquiera teníamos para una silla de ruedas. Para trasladarlo, mis hermanos le habían adaptado al sillón la rueda de un triciclo viejo. Y mi madre, bueno, mi madre, después del accidente nos abandonó, a él y a sus 5 hijos. Por eso mi padre nos tenía prohibido hablar de ella. Nuestra casa estaba dividida en 3 partes. La primera era la pieza de living, como le llamaba la gente. La segunda era el dormitorio y la tercera hacía de cocina y comedor. En el dormitorio cabían exactamente las tres camas que teníamos. En una dormía mi padre, en la otra mis 3 hermanos más grandes y en la última mi hermanito Marcelino y yo. De mayor a menor, los nombres de mis hermanos son Mariana, Mirto, Manuel y Marcelino. Yo soy María Margarita. Como ya se habrán dado cuenta, mi padre tiene una fijación con los nombres que comienzan con M. Ahora creo que la única razón por la cual se casó con mi mamá es porque se llama María Magnolia. Hoy eran como el aceite y el vinagre. Además, mi papá le llevaba una diferencia de edad de 25 años. Mi padre siempre decía que los nombres con
Me bebí una taza de té, pasé adelante y comencé. Entonces fue como si algo se fuera desprendiendo, desdoblando. Me iba convirtiendo en cada uno de los personajes. Yo no estaba contando la película, la estaba viviendo. Y mi padre y mis hermanos me veían con la boca abierta. Y fue así que desde ese día me convertí en la contadora de películas oficial de la casa. Pasado un tiempo, no solo me conformé con la mímica, sino que agregué utilería. Y todas las cosas las guardaba en un cajoncito. Lo que sí me provoca un poco de problemas son las películas de infidelidad conyugal. Ahí tengo que fabular y cambiar el argumento para no causarle dolor a mi padre. En tanto, la gente empezó a hablar de mí, pero mi popularidad prendió definitivamente el día que llegué a la casa y había más gente de lo esperado. Mientras me tomaba mi taza de té, mi padre no se cansaba de decirle a sus invitados que, aunque la película fuera en blanco y negro y a media pantalla, esta niñita, compadres, parece que la contara en Technicolor y Cinescope. La película era una comedia musical y las visitas quedaron encandiladas. Después, uno de los invitados dijo algo que a nosotros jamás se nos había ocurrido: cobrar entrada. Que lo que yo hacía era un espectáculo artístico con todas sus letras y el arte, amigos míos, se paga. Después de platicarlo con mi padre, nos dijimos que no se cobraría entrada, sino que se pediría una donación voluntaria. Mi popularidad creció muy rápido. Había gente que iba al cine y luego venía a verme contar la película y decían que lo que yo había contado era mejor que lo que ellos habían visto. ¡Qué orgullosa se sentiría mi madre si me viera! ¿Le aplaudirían a ella igual que a mí? Es que la gente decía que había sido acusada por el director de una compañía, que se la llevó a la capital con la promesa de convertirla en vedette en una revista de variedades. Algo que no entendía era que también decían que muchos viudos quedaron llorando su vida. La verdad, mi madre tuvo su primer hijo a los 14 años y para haber tenido 5 hijos en 5 años seguidos, tenía una figura envidiable. Y en cuanto a mí, ya se me piden que cuente películas a domicilio. Fue así que comenzó mi desgracia. Las películas a domicilio iba a contarlas a la hora de la siesta, pues en la mañana iba a la escuela y en la tarde me tocaba ir al cine. Mis hermanos, a instancias de mi padre, me ayudaban con el cajoncito de la utilería. Me llevaban a la casa donde me habían pedido y se iban a jugar. Quedaban en recogerme como en una hora. Algo así fue lo que pasó ese día nublado, que fui a contar de una de vaqueros al prestamista de la oficina. Don Olasco se llamaba. Él era un hombre alto, todo lleno de huesos. Era domingo cuando fui a contarle la película y estaba nublado. Llego con mi hermano Manuel, sale el prestamista. Cuando ve el cajón me pregunta que para qué es. Al responderle me dice lacónico: sin disfraces. Manuel, contentísimo, se va de regreso a la casa y yo me quedo. El prestamista vive solo y las cortinas están cerradas. Él se sienta en un sillón y yo estoy frente a él. Cuando comienzo a contar, él me detiene. No oigo bien de un oído. Acércate más. O mejor, siéntate en mis piernas.
La película le importa un comino, pero ya es tarde. En esos momentos el prestamista sentí que me habían desgarrado por dentro. Y justo antes de irme, doblo la esquina. Y allí, afuera de mi casa, está mi papá. Trato de fingir, no quiero verlo sufrir más de lo que ya hacía. Mi padre, inútil de la cintura para abajo. En esos momentos me llega de súbito y de una oscura manera el por qué mi madre lo había abandonado. También me acuerdo que cuando ella se fue el cielo estaba nublado. Voy por mi hermano Manuel y le cuento lo sucedido. Para mi sorpresa se lo cuento sin llorar. Él no dice nada, casi ni pestañea. Al final creo que no debía habérselo contado. Dos semanas después, una tarde de jueves hallaron muerto al prestamista. Dicen que lo mataron a golpes con el mango de una pala. Pero como el señor no tenía familiares ni gente conocida, al poco rato a nadie le importó que su muerte se quedara sin esclarecer. Unos meses después, falleció mi padre. Creo que era cuando interpretaba a ella de José Alfredo Jiménez. Solo nos dimos cuenta porque no rompió en aplausos como de costumbre. Al parecer fue un infarto. Además del dolor, está lo de la casa. Es que a mi padre le habían dejado conservarla por su impecable vida laboral, pero ¿y ahora? La tenemos que devolver. Afortunadamente Mariano, mi hermano mayor, ya va a cumplir 18 años y le van a dar trabajo de mensajero. Y solo así nos van a dejar conservarla. Muchos dicen que fue por lástima del señor administrador. Pero yo, con mis 13 años y con un cuerpo que parece de 16, no. Me doy cuenta que no ha sido por lástima. Ese gringo no dejó de mirarme en el cementerio el día del funeral de mi padre. Cuando cumplí 14 años, me hice amante del señor administrador. Él era un gringo viejo y colorado. Pero entre la muerte de mi padre y la llegada de mis 14 años, ocurrió una serie de sucesos que marcarían mi vida. La primera fue con mi hermanito Marcelino. Una noche, jugando en un callejón, fue atropellado por un camión de basura. Murió en el acto. Luego fue Manuel. Un equipo de fútbol profesional llegó al pueblo, se encandilaron con sus fintas y decidieron llevárselo a la capital para entrenarlo. Por lo menos él sí se despidió, porque tiempo después Mirto fue engolosinado por una viuda negra que le sorbió el seso y decidió llevárselo lejos. Él tenía 16, la viuda 28.
mi hermano mayor. Como ya ganaba un sueldo, se puso bueno para el trago. Y una noche en el mesón de la fonda gritó a todo pulmón que él había matado al cabrón del prestamista. 2 días después llegaron unos detectives y se la llevaron detenido. Él nunca dijo que lo hizo para vengar la cochinada que el hombre hizo. Solo se limitó a decir que le había robado dinero. Poco tiempo después, llegó el primer aparato de televisión a la oficina. Con la ausencia de mi hermano, me quedaba sin casa. Con la televisión, corría el riesgo de quedarme sin oficio. Al parecer este aparato, la televisión, todos están muy emocionados con ella. Estaba viendo una película, llegué del cine y ya no había nadie. Nadie me estaba esperando. Hasta las calles se sienten vacías. Adelante. Buenas tardes. Sí, ya sé que tengo que entregar la casa. No tengo a dónde irme. ¿Con quién? No sé hacer otra cosa más que contar películas. Terminé trabajando de empaquetadora y por las noches en los brazos del señor administrador. Yo tenía 14, el gringo 51. Después de un tiempo, el gringo se fue, como mucha gente del pueblo. Y yo me quedé sola. No tenía dónde irme ni con quién. Al sur se suicidó mi madre. Dicen que lo hizo con uno de sus pañuelos de seda, de esos que ella tanto adoraba. Yo me enteré 2 meses después. Y Mariano sigue en la cárcel. Cuando estaba por cumplir su condena, tuvo un altercado con otro reo. Lo mató y le dieron más años. Después me pidió que ya no fuera a verlo. Dijo que le hacía mal. A mí también me hacía mal. Yo en sus gestos veía los malos de las películas. Además había dejado de tartamudear y eso a mí me causaba una especie de pavor inexplicable. Al fondo de ese gran telón atardecido, puedo ver cómo se van alejando todos. Mis hermanos uno a uno. Mi padre en su sillón de ruedas. A mi madre con sus pañuelos de seda. Y a todos los que alguna vez formaron parte de este pueblo. La música se apaga de a poco. Y de pronto aparece, lacónica, fatal, aquella palabra que nadie en la vida quiere leer. Sé que ya he contado el final, pero hay algo que todavía no les he dicho. Es algo que me duele. Piensen que es como cuando pasaba antes, que el peliculero confundió los rollos y el medio quedó al final. En una ocasión, por aquellos días en los que era amante del señor administrador, llegó un circo al pueblo. Entre los actos venía una bailarina y alguien vino a decirme que era mi madre. Yo no quise ir a verla, preferí quedarme encerrada. No, era mejor así. En ese momento ella tendría unos 36 años. Yo tenía 18 y era amante de un hombre que, según murmuraba la gente, también había sido amante de mi madre.
Hija, por favor, ábreme. Hija, por favor, abre la puerta. Cuando me enteré de su muerte no lloré, porque fue como si esa película yo ya la hubiera visto 2 veces.